Justicia al aire. María, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes a todas y todos los radioescuchas. Oigan, pues el 2 de julio de esta semana se cumplieron 109 años de la muerte del hombre que gobernó México por más de 3 décadas. Un personaje contradictorio, ineludible y un fantasma que ronda la historia de México con una pregunta que la verdad es que nadie ha logrado responder del todo. Y estoy hablando de Porfirio Díaz. ¿Fue Porfirio Díaz un dictador despiadado o un arquitecto de la modernidad? Pues hoy no te diré qué pensar, pero sí te voy a contar la historia, sus luces y sus sombras. Y al final el juicio será tuyo. Ahí te va. Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830. Fue huérfano, mestizo, indígena por parte de madre. Y Porfirio Díaz, la verdad es que no venía del poder, sino que lo conquistó. Combatió en la guerra de Reforma, luchó contra la intervención francesa, derrotó al imperio de Maximiliano y fue fiel a Juárez hasta que dejó de ser. En 1876 se levantó en armas contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada bajo el plan de Tuxtepec con una consigna clara: sufragio efectivo, muy importante, no reelección. El lema se volvió famoso y la ironía es que Porfirio Díaz se reeligió 7 veces. El porfiriato, orden y progreso. Platiquemos un poco sobre cuál es el precio de esto. El porfiriato duró formalmente de 1876 a 1911 con una breve interrupción, una época de contraste. Lo que se dice a favor es que se modernizó el país, es decir, entre las cosas más relevantes, pues bueno, tuvimos 20,000 kilómetros de vías férreas, telégrafo, electricidad. También se estabilizó la economía, se atrajo inversión extranjera, se creó el Banco Nacional. Y bueno, hubo paz después de décadas de guerras civiles. México fue finalmente gobernable. También se fomentó la ciencia y la cultura y el positivismo, las artes académicas, las exposiciones universales. Para algunos días fue el hombre que puso orden en el caos y fue la persona que convirtió a un país fragmentado en una nación funcional. Un presidente muy pragmático que priorizó los resultados. Ahora hablemos un poco sobre la otra cara de la moneda, ¿no? Sobre lo que se dice en contra de Porfirio Díaz. Bueno, de entrada se habla de un autoritarismo disfrazado, porque Díaz mantenía la Constitución intacta, pero la verdad es que de cierta manera manipulaba jueces, controlaba el Congreso y manipulaba elecciones. También se habla de una represión brutal, porque la prensa crítica era silenciada y los opositores exiliados o encarcelados. Y también mientras las élites se enriquecían, pues la verdad es que campesinos e indígenas eran despojados de sus tierras por la ley de desnío. La paz porfirista se mantuvo a punto de bayoneta, los yaquis, los mayas y los huelguistas los hacen. El campo vivía en semiesclavitud y las huelgas fueron respondidas con balas. Y la justicia cuando llegaba, la verdad es que no era igual para todos. La pregunta abierta es si el Porfirio Díaz era un dictador o un estratega. Y creo que lo interesante de Díaz es que ambas narrativas tienen evidencia a su favor, porque fue eficaz y fue visionario, pero también fue implacable y se aferró al poder. No se le puede juzgar con ligereza, pero tampoco considero que se le debe de condenar, pero tampoco canonizar. Su historia no cabe en una estatua ni en una consigna. En 1910, Díaz declaró que México ya estaba listo para la democracia y la verdad es que Francisco I. Madero le creyó porque se postuló. Fue encarcelado y el pueblo acertó. En 1911 Porfirio Díaz renunció y se exilió en Francia con su segunda esposa, Carmen Romero Rubio. Vivió ahí hasta su muerte en 1915 mientras México ardía en revolución. Sus restos nunca han sido repatriados y hasta hoy no hay una postura oficial del Estado mexicano sobre su figura. No hay ley que lo condene ni que lo reivindique. Entonces, ¿qué hacemos con su legado? Pues bueno, en los últimos años algunos piden perdón por haberlo difamado, otros dicen que olvidarlo es un acto de justicia para las víctimas y muchos simplemente prefieren no hablar de él. Pero la verdad es que ahí están los trenes, las leyes, el modelo centralista de poder, en la tensión entre progreso y justicia. Recordar no es solo un acto cultural, es también un acto jurídico y político. Hay que preguntarnos cómo interpretamos la ley cuando se vuelve un instrumento de poder, qué límites debe tener el desarrollo económico y si puede haber gobernabilidad sin democracia. Estas son preguntas que, bueno, pues siguen y seguramente seguirán abiertas,
porque los dilemas del porfiriato no murieron con Díaz, la verdad es que siguen latiendo. Hoy más que nunca, cuando discutimos reformas que cambien el equilibrio de poderes, como lo hemos visto recientemente con la reforma judicial, cuando se habla de más resultados y menos discusión, cuando se exigen líderes fuertes, pues la verdad es que el fantasma de Porfirio Díaz vuelve a tocar la puerta. En fin, hoy no vinimos a rehabilitarlo, pero tampoco a condenarlo. Creo que lo que hay que hacer es analizar la historia, poner los hechos sobre la mesa y dejar que tú, ciudadano, formes tu propio juicio. Hasta aquí el comentario, Gerardo. Sí, sí, es siempre polémico, ¿no? Hablar del tema de Porfirio Díaz, que inclusive siguen sus restos allá en Francia. Incluso recientemente se le preguntó a la presidenta y dijo, no, ahorita pues que allá está bien, ¿no? Que ya se quede, pero sí, se muestra mucho lo malo, tantos años en el poder, pero sí trajo mucha tecnología al país, ¿no? Claro, y sobre todo una visión, pues diría que un poco más integral sobre la cultura y el papel del arte en el país, que también me parece algo que nos hace mucha falta. Sí, no, incluso la imagen arquitectónica de la Ciudad de México está plasmada en la de París, entonces creo que ahí él tuvo también algo que ver, entonces Claro. sí, es que tenía gustos, Sí. tenía sus gustos el señor, ¿no? Sí, era todo un personaje. Sí, así es. María, gracias por tu comentario, ¿eh? Gracias, Gerardo. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves.